Hace varios años que en la congregación abrimos los cultos con una promesa del Señor. Eh, a nosotros nos gusta escuchar como seres humanos lo que Dios tiene prometido para cada uno de nosotros. Eh, Miles de promesas a través de la palabra. Hace varios años que hacemos esto para abrir el culto en este lugar y nos gusta recibir ese aliento, esas promesas de Dios que están impregnadas en su palabra para cada uno de nosotros. El ser humano de por sí ya promete, aún sin conocer a Dios, eh, promete cosas y hace compromisos de promesas, ¿no? En el trabajo, en el estudio, voy a estudiar, a romperme el alma para estudiar, para llegar y demás. Y uno se compromete verbalmente a tener una promesa firme, fiel a lo que hemos establecido. Con los años uno va viendo en la iglesia que se acerca mucha gente con problemas de familiares, de salud, con adicciones, con otro tipo de problemas. Y para salir de la situación, o para que alguien lo salve, o para que Dios lo ayude, prometemos. Entonces, le decimos a Dios cuánto fiel le vamos a hacer, que nos vamos a congregar, que vamos a estar en la obra, que vamos a ser fiel. Y le prometemos a Dios cosas que quizás no vamos a cumplir. Hay gente que no conoce al Señor y va a una iglesia y hace una promesa, un compromiso, una promesa a la religión que donde esté, y es probable que con el tiempo se vaya diluyendo eso y que las promesas vayan quedando en el olvido. El tema es que cuando venimos al Señor nos pasa lo mismo, venimos a una congregación donde tenemos un encuentro personal con el Señor y le prometemos muchas cosas. El ser humano ya de por sí promete, de chiquitos prometemos papá, mamá, no lo voy a hacer nunca más, ¿no? Y después vamos creciendo hasta cuando también nos casamos y prometemos, hacemos un compromiso de ser fiel hasta la muerte, de estar en abundancia, en escasez, con la persona con quien nos estamos comprometiendo. Pero después vienen las dificultades o vienen las excusas que van tapando y van olvidando las promesas que nosotros hemos hecho a las personas o a Dios. Eh, Así como a nosotros nos gusta recibir las promesas de Dios y nos hace bien y nos alienta, a Dios también le gusta escucharnos cuando nosotros nos comprometemos con Él y le prometemos nuestra fidelidad, nuestro sacrificio, el estar, en extender la obra, en evangelizar, en ayudar a que muchos conozcan al Señor. Pero también las excusas, el tiempo, el trabajo, el clima, van diluyendo esto y lo más probable es que como seres humanos nos vayamos olvidando de aquella fiel promesa que le hemos hecho al Señor. Pero el Señor no se olvida de las promesas. Él no se olvida de lo que hemos dicho con nuestra boca, porque Él está atento a lo que sale de nuestra boca, sobre todo si son promesas a Él. Con el tiempo nosotros podemos ver que las promesas se van diluyendo y de a poco vamos menguando en cuanto a la relación con Dios, a la congregación, a encontrarnos, a estar en la obra. Y eso hace también que las bendiciones y las promesas de Dios también se vayan diluyendo, vayan menguando. Uno con el tiempo puede ver muchas personas que se han acercado a Dios y cuando se han apartado han quedado débiles en la fe, han pasado por situaciones difíciles y dicen, bueno, ¿y dónde está Dios y las promesas que están escritas en la Biblia? Y digo, esto hablaba con mi hermano, que trabaja conmigo, un hermano en la fe, y hablábamos de esto, ¿no? Que cuando uno se aleja de la relación personal con Dios, se aleja de las promesas de Dios. Nos olvidamos de lo que nosotros hemos prometido, nos hemos comprometido con Dios y queremos que en determinado momento Dios cumpla sus promesas.
Pero nosotros muchas veces hemos fallado y vamos diluyendo las promesas que tenemos en nuestro corazón. De esto habla la Biblia. Hay un pasaje muy lindo en el libro de Jonás, quizás vos lo conocés. Este de Jonás era un joven, él era profeta de Dios, era un joven que amaba a Israel, al pueblo de Dios, él hablaba de parte de Dios, amaba a Dios. Pero también él decidió en determinado momento, sus promesas y su fidelidad a Dios fueron menguando. Y cuando Dios le habló para que haga una tarea de la cual Dios le había dicho a él, en la cual tenía que hacer, él decidió no hacerlo. Él comenzó a tomar sus propias decisiones de ver qué hago de la obra. Si predico, no, ahora no predico. Si voy a evangelizar, no, ahora no evangelizo. Yo creo que va a pasar esto. Y comenzó este joven a tomar actitudes de las cuales él pensaba que de acuerdo a su criterio había cosas que podía hacer y otras no. El libro de Jonás, voy a leer el primer pasaje, capítulo 1, versículo 3, en donde Dios le habló a Jonás para que haga una tarea. Y dice en el versículo 1:3, dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Job. Y se halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Muchas veces nosotros no nos vamos a tomar un barco, pero sí nos tomamos un tiempo para hacer la obra. O nos tomamos unas vacaciones espirituales para dejar de hacer la obra. Lo dejamos de hacer porque no me parece bueno, porque me encontré con un hermano que opina diferente, me parece que esto habría que hacerlo de otra manera, si no lo hace a la forma que yo pienso, no, prefiero no colaborar y no chocar con nadie. Y aquí estaba Jonás opinando de esta manera acerca de la obra de Dios, olvidándose de lo que había prometido al Señor. Pero Dios no se iba a quedar así. Así que cuando él se fue con el barco, si leemos la historia, te animo a que la leas, preciosa historia de Jonás, Dios levanta una gran tormenta tan fuerte que parecía que el barco se iba a partir. Y entonces los marineros que estaban en ese barco decidieron unirse y cada uno hablar, rogar a su Dios en minúscula para salvarlo de esta situación. Y cuando ellos prestaron atención, vieron que Jonás estaba durmiendo en la parte de abajo del barco. Así que fueron a despertarlos y le dijeron, ¿qué pasa que vos estás durmiendo y nos ha venido este mal? ¿Cuál es tu oficio? ¿Qué estás haciendo con nosotros? No te conocemos. Y ahí Jonás le revela quién es él. Y fíjense lo que dice Jonás, capítulo 1, versículo 9. Y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Ahí sacó la credencial, diríamos nosotros, la credencial de cristiano, ¿no? Quieren saber quién soy yo y este es mi Dios, ¿no? Pero la verdadera situación es de que él estaba huyendo de la presencia de Dios, de este Dios del cual dice que hizo los cielos y la tierra. Ahí estaba Jonás tratando de huir, este joven, de la presencia de Dios y de la tarea que Dios le había encomendado. Así que estos hombres, estos marineros, temieron de lo que había pasado y fíjense lo que sucede. Ellos deciden, le dicen, ¿por qué has hecho esto y nos ha traído un mal? Y aquí podemos hacer una reflexión, porque ellos decidieron a él, ¿qué vamos a hacer con vos? Y más adelante, en el capítulo 15 en adelante, del capítulo 1, versículo 15 en adelante, dice, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Es decir, se convirtieron a Jehová. Pero mientras tanto, en la situación, por la desobediencia y la rebeldía de la obra de Dios, tenían un daño colateral, aquellos que estaban alrededor de él. ¿Cuántas veces nosotros
por desobedecer a Dios y por no seguir las promesas que le hemos prometido a Dios, entramos en situaciones difíciles. No solamente nosotros, sino la familia, la gente que nos rodea, aquellos que están con nosotros, porque Dios está tratando con nuestra vida para llamarnos la atención y nosotros seguimos en nuestra postura de ver cómo yo hago la obra de Dios y qué voy a decidir de lo que prometí. Y lo grave de esto, que dice en Eclesiastés capítulo 5, algo muy importante para todos nosotros, que nosotros no le prestamos mucha atención muchas veces. Eclesiastés capítulo 5, 4 y 5 dice: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Wow. Porque cuando uno promete a Dios y no cumple, se convierte en pecado, dice en el capítulo 6. No dejes que tu boca te haga pecar. Así que tan importante es como cuando nos casamos, cuando vamos a un trabajo y le damos la mano y le voy a ser fiel y voy a trabajar y dígame qué tengo que hacer. Son las promesas que hacemos, aún en el casamiento y con la familia y con los hijos, y después va diluyendo. Y nuestra boca se comprometió a cumplir algo que después no lo estamos llevando hacia adelante. Así que decidieron a él arrojarlo al mar. Él mismo dice: arrójenme al mar, para que se vaya el mal de las cuales ustedes estaban sufriendo, los marineros. Así que decidieron tirarlo al mar, arrojarlo al mar, pero el Señor preparó, dice la Escritura en el capítulo 2, un pez gigante, donde se lo traga a Jonás. Y ahí está Jonás dentro del pez, vivo, pensando y reflexionando acerca de lo que había hecho y el camino y las decisiones que había tomado. En el capítulo 2, versículo 1 dice: entonces, cuando estaba en el vientre del pez, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Y me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Y dice en el capítulo 4, entonces dije: desechado soy delante de tus ojos. Es lo peor que le puede pasar a alguien que se acercó en algún momento a Dios y tuvo un encuentro personal con el Señor. Ser desechado de los ojos de Dios, de la presencia de Dios. Eso es lo que Jonás sentía, por no cumplir con lo que había pactado con Dios. Él se sentía de esa manera. Y desde el vientre del pez, él ora y sabe a quién orar. No sé si te ha pasado alguna vez que algún vecino te ha tratado de evangélico y que vas mucho a la iglesia y demás, pero cuando tuvieron un problema te acercaron un papelito, se acercaron a vos para decirte: ¿podés estar orando por esto? Tenemos una necesidad. Y aquí está, con esta necesidad, Jonás reflexionando acerca de Dios y de lo que estaba haciendo. Muchas veces a nosotros nos puede pasar lo mismo cuando olvidamos las promesas de Dios y vienen situaciones difíciles a nuestra vida. Y eso es como estar desde el vientre del pez. No esperemos estar en el vientre del pez para poder decirle a Dios lo que sentimos, para hacer la obra de Dios. Él se había olvidado de lo que le había dicho al Señor con sus propias palabras. Él invoca al Señor desde lo profundo de su corazón. José reflexiona de su estado y entendió y reconoció. En el capítulo del 7 al 9 dice así: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. En el 8 dice: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová,
Y aquí está el título del mensaje de hoy, que Jonás reflexiona y dice, pagaré lo que prometí. Él se acuerda las promesas que le hizo a Dios cuando estaba él haciendo la obra de Dios, cuando estaba trabajando en la obra de Dios. Pagaré lo que prometí, con alabanza ofreceré sacrificio. Y miren, lo bueno de todo esto es que cuando nosotros venimos a Dios y reflexionamos que nos hemos olvidado lo que le hemos prometido a Dios y venimos con esta actitud de reflexión y de arrepentimiento a Dios, Dios nos recibe. Dios nos alienta, su misericordia sobre nuestra vida permanece, su mano se extiende sobre cada uno de nosotros. Es tan así que el Señor mandó al pez y vomitó a Jonás en tierra. Todo está sujeto a Dios, todo está en orden de acuerdo a la palabra de Dios. Él sostiene el mundo por el poder de su palabra. Y el pez obedeció el mandato de Dios y lo envió a Jonás a tierra firme. Aquí prometió Jonás, volvió a las promesas. Pero en el capítulo 3 vuelve a ocurrir lo mismo y él comienza a dudar de lo que tiene que hacer, de la convicción de lo que Dios le da. En el capítulo 3 dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive. Pero él quería que en esta ciudad se destruyera, que las vidas mueran. Y cuando él fue a decirle que iba a ser destruida esta ciudad, ahí hicieron ayuno y oración a Dios, y Dios tuvo misericordia de este pueblo. Así que Jonás se volvió a enojar con Dios, se volvió a olvidar de las promesas que le había hecho al Señor. En el capítulo 4 de Jonás dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová diciendo, ahora Jehová, ¿no es lo que yo decía estando aún en tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Y el Señor le dice, haces tú bien en enojarte tanto. El hombre quiere hablar a la altura de Dios. El hombre se olvida de las promesas de Dios, cuestiona la obra de Dios, cuestiona los planes de Dios, se olvidan de las promesas que hemos hecho para salir del vientre del pez. Te quiero decir esto como una simbología. ¿Dónde estabas vos hace tanto tiempo atrás? Quizás en una situación de salud muy difícil, económica o familiar, y Dios te rescató, te sacó de ese lugar, te vomitó, hizo salir de la situación en que estabas y te volvés a olvidar de las promesas que le hiciste al Señor. Así que yo te animo a que recuerdes las promesas que le hiciste al Señor y cuántas faltan por cumplir. Porque Dios no se olvida ninguna promesa que vos le dijiste con tu propia boca, y Dios va a cumplir sus promesas que están escritas. A veces demandamos más nosotros que Dios cumpla sus promesas que nosotros cumplirle a Él. Te animo a que reflexiones, a que pases tiempo con Dios y pensar los primeros tiempos, el primer amor con Dios, cómo entregaste tu vida, qué le prometiste a Dios y cómo estás ahora delante de Él. Dios está dispuesto a escucharte, a que vos le digas, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio y pagaré lo que prometí. Uno le paga a Dios con nuestra vida, con nuestra actitud, el sacrificio de nosotros de estar en la obra, de pertenecer a un grupo, congregarse, participar, alentar y extender la obra del Señor. Espero que esta palabra te sirva de aliento. La intención es que esta palabra de aliento del Señor a través de la Biblia te aliente a que tengas una renovación de un pacto con Dios, de tus promesas, porque Dios tiene las promesas ya establecidas, pero es probable que vos con algunas excusas, con algunas situaciones, con trabajo, con falta de tiempo,
no cumplas lo que le prometiste a Dios. Y dice en Eclesiastés que no prometas lo que no vas a cumplir, para que tu boca no peque. Así que te animo, espero que Dios te bendiga y nos vemos el próximo domingo, 10:30 de la mañana, como siempre aquí en Fasola 285. Dios te siga bendiciendo.